Porque también actualmente la institución iglesia, la iglesia visible que se llama, sabemos que hay una iglesia visible y una invisible, la iglesia visible está siendo muy atacada y por una mala comprensión de lo que significa la iglesia de Cristo. Y en consecuencia nos quedamos solamente con las deformaciones, nos quedamos solamente con los pecados o con los escándalos de aquí a acá, y ya no se entiende el sentido y el misterio de lo que se ha conocido como el sacramento de nuestra salvación. Padre Byron, ¿cuáles diría que son los 5 temas más importantes en este momento de la historia en que tenemos que formarnos los católicos? ¡Buah! 5 de los temas más importantes. Lo primero que se me viene a la mente es antropología cristiana. Primero, antropología. Esto para hacer batalla a toda esta cuestión, no solamente del mundo, sino también dentro de la iglesia, que están promoviendo una concepción del ser humano totalmente distinta a la que siempre hemos tenido los cristianos, los católicos. Entonces, una correcta antropología cristiana da muchísima luz frente a todas estas ideologías y estas artimañas del enemigo muchas veces para confundirnos al respecto de lo que es un varón, de lo que es una mujer, lo que es la familia, lo que es un niño, lo que es un anciano, un adulto, lo que es la vida humana, lo que significa la muerte, el vivir, el nacer, todo esto, el sentido de la vida. Entonces, por un lado, pienso algo muy importante, la antropología cristiana. Me dijiste 5, vamos a ver qué más puedo pensar que es muy importante. Antropología cristiana. Segundo, bueno, por mi talante, digamos, de mi comunidad, pienso que esto es innegociable y tendría que ser mística o teología espiritual, ¿sí? Teología espiritual. Esto es muy importante para nuestra relación con Dios. Hay tanto que se ignora al respecto de las formas de oración, cómo debemos orar delante del Santísimo, cuál es la oración más profunda, cómo los padres de los doctores de la iglesia hablan al respecto de la oración, por ejemplo, de quietud, la oración de purificación, de transformación, la oración más pasiva, la oración contemplativa, la meditativa, la vocal, el sentido de la vida cristiana también al respecto de la santidad. O sea, toda la teología espiritual también nos ayuda a tener una mejor comprensión, se redunda en lo otro, del ser humano y de su relación con Dios, ¿no? Entonces, tendría que ver también con esto, teología espiritual, ¿no? Antropología cristiana, teología espiritual. Pienso que también debería ser algo, aunque no es muy atractivo muchas veces, pero pienso que sí se debería profundizar al respecto de la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia. ¿Qué significa nuestro papel como ciudadanos? Hasta llego a decir héroes de la patria en este mundo en el cual todo el mundo se quiere declarar, por ejemplo, apátrida. Por ejemplo, si tú preguntas, por aquí está el padre Hans, y tú preguntas, ¿eres orgulloso de ser español ahí en España? No, yo no quiero saber nada. Yo no, lo que menos me importa es España. Y algunos reniegan de su patria. Y entonces están renegando de sus raíces. Están renegando de su historia, de su cultura. Aunque la doctrina social de la iglesia no es solamente esto, digo, lo roza, lo toca también. Y es muy importante esto, ¿no? Y en cuanto ya luego, como ciudadano dentro de este cúmulo de situaciones luego sociales, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo aportar allí desde el enfoque cristiano, desde mi ser trabajador, desde mi ser empleador muchas veces, desde mi ser inclusive hasta en sentido de estudiante universitario, con qué visión, cómo lo tengo que ir asimilando la materia o mi formación al respecto, luego de cómo puedo aportar desde la espiritualidad y la moralidad a lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Otro punto importante podría ser, sí, definitivamente, eclesiología, ¿no? Eclesiología. ¿Por qué? Claro que los términos son un poquito teológicos y así como que hasta, como que uno huye un poco, pero luego se entiende y se deleita uno en ello, eclesiología. Porque también actualmente la institución iglesia, la iglesia visible que se llama, sabemos que hay una iglesia visible y una invisible, la iglesia visible está siendo muy atacada y por una mala comprensión de lo que significa la iglesia de Cristo.
Y en consecuencia nos quedamos solamente con las deformaciones, nos quedamos solamente con los pecados o con los escándalos de aquí a acá, y ya no se entiende el sentido y el misterio de lo que se ha conocido como el sacramento de nuestra salvación. Es el sacramento que es la realidad visible, social también, que presente en el mundo hace la realidad de la santificación y la salvación de los hombres a través sobre todo de los sacramentos, de la gracia de Cristo y a través de todo lo que la iglesia realiza. Entonces comprender mejor quién es la iglesia, qué es la iglesia como esposa de Cristo y cuerpo místico de Él, pues cambiaría mucho la visión que tenemos de solamente la institución puramente exterior, ¿no? Esto es importante porque o si no, muchas personas dicen, yo sigo a Cristo pero a mi manera, a mi forma, y se alejan de la iglesia que Cristo ha fundado, ¿no? Entonces esto es también pienso importante. Y mm, una quinta podría ser, veamos, creo que también es importante, sí, y es liturgia, ¿no? Es liturgia. Evidentemente otro sacerdote dirá otras cosas, probablemente, ¿no? Evidentemente. Pero yo pienso que también liturgia, para entender el misterio que acontece en el acto sagrado, en el culto a Dios. Actualmente también hay una desfiguración de lo que es la liturgia y uno piensa que uno va a un show de entretenimiento, donde el sacerdote tiene que tener una palabra entretenida, una palabra hasta a veces chistosa, una palabra que atraiga y uno va solamente por la predicación muchas veces. Yo voy donde va ese padrecito. ¿Por qué? Porque él me gusta cómo habla, cómo predica y se olvida todo lo esencial, todo lo más importante. Hay inclusive ritos en Oriente donde la predicación inclusive va solamente al final y cuando hay. Muchas veces no hay la homilía y si es que hay al final, según algunos ritos en Oriente, ¿no? Y acá a veces nosotros como que sobresaltamos esto porque nos gusta que nos hablen, que nos entretengan, que nos estén como dirigiendo, ¿no? El sentido de la liturgia es una comunión íntima con aquel que nos está hablando a través de su palabra y aquel que se va a ofrecer en el altar del sacrificio. Esa unión íntima con ese cordero degollado pero en pie, que místicamente pues se hace presente así en nuestro día, en ese momento que acudes a misa, esa experiencia íntima la, de la cruz, de la crucifixión y de la resurrección del Señor, pues pienso que mm, hace mucha falta, ¿no? Bueno, por aquí también dicen, hay que estudiar moral, ¿no? Y, por ejemplo, y ahí ya entra en pelea, ¿a cuál sacamos? ¿A cuál sacamos? ¿Cuál metemos? Algunos dicen Biblia, por supuesto, ¿cuál sacamos? ¿Cuál metemos? Ahí ya es una cuestión más claro, ahí uno ya debería decir todas son importantes, todas las materias son importantes. Sin embargo, creo que estas nos ayudarían también en lo moral, nos ayudarían también en lo bíblico, porque si uno estudia, por ejemplo, antropología cristiana, tiene que de ley referirse a la Sagrada Escritura. Si uno estudia teología espiritual, de ley a la Sagrada Escritura. Liturgia también, ¿no? Y así, ¿no? O sea, siempre la Biblia es innegociable, ¿no? Pero bueno, pienso que son las cinco que me han venido así espontáneamente. Probablemente si lo pienso, sacaría una, pondría otra, probablemente, o no sé. Ok, entonces esto es en cuanto a esa pregunta que me hacen, ¿no?